Bueno, yo creo que más allá de que lo señale otro país a través de un mecanismo que ellos utilizan como parte de su política, es importante señalar que esto lo hemos venido cuestionando desde el primer momento donde se nota claramente que el Instituto de Acceso a la Información Pública pierde su carácter e independencia en el sentido de garantizarle a nuestra población su derecho a conocer la información pública y donde se notó claramente también la manipulación por parte del gobierno al nombramiento de funcionarios que lo que llegaron ahí es a retroceder realmente y en este caso violar lo que la ley mandata y lo obliga al instituto. Por lo tanto, no lo digo porque no es porque ahorita lo diga una lista o salga a relucir en una lista, no, esto lo hemos venido cuestionando, cómo eso implica también un grave retroceso en materia democrática, porque un país que se dice democrático obviamente debe garantizar el derecho a la información pública, ser transparente, rendir cuentas, y sabemos que este gobierno, sus funcionarios, pues no lo han hecho. Y por lo tanto, no nos va a extrañar tampoco que así como han salido en otro momento cuestionados a través de este mecanismo otros funcionarios del actual gobierno y que de manera irresponsable y lógica continúan muchos de ellos todavía en los cargos, en este caso sea así, se mantenga así, lastimosamente, porque al final quien se ve afectada es la población a la que no se le da a conocer, por ejemplo, cómo se usa el dinero de la gente, los fondos públicos se decretan en reserva, a quien se le asignan contratos también está en reserva, y por lo tanto es un cuestionamiento que no viene solamente de afuera, sino que también en otros casos ya ha habido organizaciones, por ejemplo, de nuestro país, que han presentado también recursos ante este instituto que obviamente no está cumpliendo con la tarea que le toca. ¿Cuál es su valoración al respecto de que al presupuesto se le redujera al Ministerio de Vivienda y se potenciara otras áreas como las de seguridad y educación? Mire, el caso acá de los mayores incrementos, yo creo que más allá del monto global, la gente debe de saber que del presupuesto que más crece es obras públicas. Y hay que recordar que obras públicas tiene leyes especiales donde se le habilita no pasar por la ley de compras, asignar contratos de dedo a los amigos, a los cheros, como lo ha venido haciendo. Y ya tenemos situaciones tan complejas de obras inconclusas, bueno, a través de la DOM también, como el caso del Mercado San Miguelito, o los postes que se cayeron camino a Comalapa, que la verdad que es inadmisible que se dé ese tipo de situaciones, pero se da justamente por los mecanismos como se asignan contratos. Eso, y que en contraste se le quite a rubros que deberían ser prioritarios porque pueden garantizar y proteger desde una perspectiva social a nuestra población y principalmente a las más vulnerables, es que este gobierno está desapegado de la realidad, vive en otro mundo, y yo creo que eso se nota cada vez que hablan, porque pareciera que ellos viven en el país de las maravillas cuando en El Salvador hay muchas personas que ni siquiera tienen para comer, y esas prioridades no se reflejan en el presupuesto. Y lo otro, que educación puede tener una asignación global en el papel alta, pero ¿cuánto se ejecuta de eso? Si al cierre de este año, por ejemplo, en infraestructura escolar tenían asignados 248 millones y únicamente al cierre de octubre habían ejecutado 32, no es cierto que cumplen con las 1,000 escuelas por año. Entonces, lo importante acá señalar es que es un presupuesto mentiroso, que no prioriza en las necesidades de la gente y que incluso requerirá más de los 338 millones de deuda que están planteando, porque hay otras cosas que no están financiadas, porque hay también una sobreestimación de ingresos. Con respecto a las deudas pendientes que la Asamblea Legislativa tiene de cara al 2024 y más específicamente de cara al ciclo legislativo, es decir, eh, con respecto a las elecciones, si hay muchas, hay pocas, pero si pudiéramos enumerar tres, así como urgentes. Bueno, en primer lugar, esta Asamblea Legislativa con la mayoría oficialista está reprobada por la gente. La gente dice en los sondeos que de nada o poco le ha servido esa correlación donde un partido tiene los votos pero no tiene la voluntad de priorizar en la agenda de la población. Y por lo tanto, como un punto de partida, es importante señalar la necesidad de regresar un equilibrio a la Asamblea Legislativa que permita un verdadero debate, que se coloque en la agenda legislativa los temas que la gente espera. Y en esto voy a sumar que uno de los principales problemas que la gente señala, casi grita que se deben tomar medidas,
es lo económico. La gente la está pasando mal, está cerrando un año donde se truena los dedos para poder llevar comida a sus hogares, donde no tiene para pagar los servicios básicos, donde muchos han quedado sin trabajo por un despido injustificado, y todo eso no ha estado en la agenda legislativa, y por lo tanto es una necesidad urgente, como lo repito, que en la asamblea se priorice para la población. En la asamblea, dicen ellos, se han aprobado 900 decretos, decían esta semana, pero ¿para quién o para quiénes? Y para la gente no son. La gente, yo sé que si le pregunto que me enumere 3 leyes que le hayan beneficiado, la gente no va a encontrar qué decir, porque no es cierto que se haya priorizado en las grandes mayorías. Esta asamblea ha estado en función de los intereses del gobierno, que sabemos pues representa a un pequeño grupo económico del país, que lo que ha hecho es favorecerse a través de las decisiones legislativas.